Primero vamos a ver los reales. A simple vista nos enseñan en el colegio que es un conjunto de números como los enteros, los racionales, los irracionales. Y en secundaria también nos enseñan que existen los complejos que contienen a los imaginarios y a los reales. Pero esto es muy simple, se queda muy corto. La verdad, los reales es un cuerpo ordenado completo. En álgebra definimos cuerpo como un conjunto no vacío, llamémosle K, con dos operaciones de suma y multiplicación. Allí pueden ver el más y el por y el nombre del conjunto al inicio. Este cuerpo cumple 6 axiomas que son cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro, el elemento inverso y la distribuidad. Estos subconjuntos de los reales, bueno, estos son los subconjuntos, cumplen algunas propiedades, otros no. Por ejemplo, los irracionales no cumplen, pero los reales sí lo cumple todo y los complejos también cumplen todos los axiomas. Vamos a empezar a definir un neutro aditivo, es el cero, lo llamamos así. Para este conjunto existe un cero que pertenece al cuerpo, tal que para todo elemento que pertenece a este cuerpo, si sumamos ese elemento con el neutro, da lo mismo en qué orden, siempre nos va a dar el mismo elemento. O sea, como que empezamos del elemento y terminamos en el mismo elemento. El neutro multiplicativo, que lo vamos a llamar 1, lo vamos a representar con este numeral. Existe un 1 que pertenece al cuerpo, tal que para todo elemento que pertenece al cuerpo, si multiplicamos ese elemento con el neutro multiplicativo, no le pasó nada. Sigue siendo el mismo elemento. Primero, ¿qué es un axioma? Simplemente es una proposición que se acepta, no se demuestra. Solo se asume como verdad, ya sea evidente o no. Por ejemplo, tenemos a los 5 postulados de Euclides. El primero que dice que dos puntos cualesquiera, por ellos pasa una recta. El segundo dice que una recta se prolonga indefinidamente. El tercero que dados un punto y un radio, existe solamente una circunferencia y que todos los ángulos rectos son iguales. El quinto postulado indica que las rectas paralelas no se cortan, no se cruzan. Las geometrías que conocemos toman estos 4 postulados, pero si se altera el quinto postulado, se obtienen distintas geometrías. Entonces, si se aceptan unos axiomas, se demuestran ciertas propiedades. Los axiomas no se van a demostrar, pero los teoremas sí. ¿Y cómo se van a demostrar? A través de la lógica proposicional. Vamos con el axioma 1, la cerradura o la clausura. Ustedes tienen dos elementos del cuerpo K y si ustedes operan con la suma o con la multiplicación, el resultado sigue estando en el conjunto. Entonces tenemos estos ejemplos, dados los naturales, el 2 y el 3 son naturales y si se suman, da un natural. Si se multiplican, da un natural. Entonces cumple la clausura porque el resultado sigue estando en el conjunto. Veamos con los enteros. 2 es entero, menos 3 es entero. La suma de ellos es también un entero. La multiplicación de enteros también es entero. Pero ¿qué pasa con los irracionales? Primero, los irracionales no van a cumplir esta clausura, porque miren, suman dos elementos cualesquiera, en este caso opuestos, y se van a dar cuenta que el resultado no es irracional, es entero. Ya no cumple la clausura. El resultado no pertenece al conjunto, pertenece a otro conjunto que es entero. Igual, la multiplicación, raíz de 2 por raíz de 2 da un entero. Trabajamos con irracionales y nos dio un entero. Eso no cumple la clausura. La conmutatividad. Esto es fácil. Simplemente vamos a operar dos elementos. No depende de en qué orden se tome. X por un Y es lo mismo que multipliquemos Y por X. O sea, son conmutables. Cambian de posición y sigues dando el mismo resultado. Asociatividad. El orden en que se operan no altera el resultado, siempre que se mantenga intacta la secuencia de los operandos. Aquí, la conmutativa simplemente va a cambiar la posición. Y, X ahora. Y, X. Eso lo cumplen en la suma. En la multiplicación, igual. Cambias de posición y sigue dando el mismo resultado. La propiedad asociativa es distinta. Tienes esta suma de 3 elementos, entonces uno puede operar primero los dos de la izquierda o puede operar los dos de la derecha. Tomes el orden en que quieras, pero sin alterar la secuencia. Permanecen igual, 852, 852. Pero yo opero primero 8 más 5 y después 5 más 2. Igual con la multiplicación, x, y, z. No lo movemos, pero operamos estos de aquí y después estos.
o podemos operar los dos de la derecha y después con el primero. Eso van a cumplir todos los reales. El elemento neutro. Cuando operemos cualquier elemento del conjunto con este neutro, el resultado sigue siendo el elemento original, como lo pueden ver allí. A, al operarse con el elemento neutro, sigue resultando A. Podemos probar que solo existe un solo elemento neutro, nuestra hipótesis. Si hubiesen dos, aplicamos la definición. Para todo elemento que pertenece al cuerpo, reemplazamos con un más aquí. A más el neutro, que lo llamamos 0, por la conmutatividad es lo mismo que 0 más A, y eso es igual al mismo elemento, A. Eso podemos aplicarlo para todo A que pertenece al cuerpo. ¿Quién pertenece al cuerpo? El 0' también. Entonces reemplacemos. 0' más 0 igual a 0 más 0' igual a 0'. Ahora, pensemos el caso en el que el elemento neutro es 0'. Escribimos la definición con 0'. Ahora, reemplazamos con el 0. 0 más 0' es 0' más 0 igual a 0. Resultados iguales. ¿Qué podemos concluir? Que 0' es igual a 0. Estamos hablando del mismo elemento neutro, solo estamos hablando de 1. Y esta demostración también lo pueden hacer con el número 1. Solo que la operación ya no es el más, sino es la multiplicación. Ustedes tienen a un elemento. Y si lo operan con su inverso, que se representa con un menos 1 allí arriba, obtenemos el neutro. En la adición, ¿cuál es el neutro? El 0. ¿Y cómo vamos a representar al inverso? Así, con menos a. Ese signo se llama menos. Y lo vamos a llamar opuesto. En vez de decir elemento inverso aditivo, diremos opuesto. Para todo elemento existe su opuesto, tal que si se suma el elemento con su opuesto, va a dar 0. Estamos definiendo una nueva operación. Se llama la sustracción. A menos b simplemente será a más el opuesto de b. Vamos con la multiplicación. El 0 no tiene inverso multiplicativo. Vamos a escribir el inverso de esta manera. 1 sobre a. Para todo elemento a que no sea 0. A ese inverso multiplicativo lo vamos a llamar recíproco. Para todo elemento que pertenece al cuerpo, excepto el 0, existe un inverso que también pertenece al cuerpo, tal que el elemento multiplicado con su inverso me da 1. Eso me permite definir la división. Vamos a escribir así. A sobre b lo vamos a escribir con a por el inverso de b, o recíproco de b, tal que b es distinto de 0. Y el último axioma es de distribuidad. Es introducir a multiplicar como nos enseñan en la escuela. Eso lo van a cumplir todos los reales. Con todos estos axiomas podemos demostrar estas propiedades. Si a más b es igual a más c, entonces ¿qué pasa? Hacemos la propiedad del neutro. B es igual a 0 más b. Pero el neutro se puede escribir como un elemento más opuesto. Si hacemos el axioma de la asociatividad con los dos de la derecha, tenemos esto. ¿Y qué podemos hacer? Ahora sí reemplazamos lo que nos han dado en el enunciado. A más b es igual a más c. ¿Y ahora qué podemos hacer? Otra vez el axioma de la asociatividad. Si operamos los dos de la izquierda, nos da 0. Pero ¿recuerdan la propiedad del elemento neutro? El 0 no afecta en nada. ¿Qué nos queda? C. ¿Y qué hemos demostrado? Que b es igual a c. Con los axiomas. No simplemente decir que, profe, se cancela. No, esto se demuestra con los axiomas. Ahora, a por 0, un número multiplicado por 0. ¿Qué nos daría eso? El 0 se puede escribir como 0 más 0, por la propiedad del elemento neutro. ¿Qué más? Al a por 0 le podemos aumentar 0 y no afectaría en nada. Mientras que en el otro lado aplicamos la distributiva. Lo que tenemos aquí es justo lo que tenemos aquí arriba. Aquí es igualito lo que tenemos. A, un B y un C. ¿Y qué obtuvimos? Que B era igual a C. O sea, 0 es igual a por 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 siempre nos dará 0. Es por estos axiomas como se demuestra esa propiedad. Lo clásico que dicen, multiplicado por 0 es simplemente anularlo. 0. Ahora, si tenemos a por b es igual a 0, ¿qué podemos decir de esto? Primero supongamos que a no es 0. Eso quiere decir que a, si no es 0, puede tener recíproco, tal que al multiplicarse es 1. Eso nos permite del enunciado multiplicar a ambos lados por a a la menos 1. Todo número multiplicado por 0, que ya hemos escrito aquí, es 0. Por la definición, el inverso por el elemento nos da 1. 0 a la derecha, a la izquierda tenemos 1 por b. Quedó que b es igual a 0. Si es que suponíamos que a era distinto de 0. ¿Qué pasaría si pensáramos que b es distinto de 0? Entonces nos resultaría que a es 0. Solo tenemos dos posibilidades, que a sea 0 o que b sea 0. O en conjuntos es unión. Subconjuntos de los reales. Por el axioma de la
asociatividad, tenemos que 1 pertenece a los reales. Si le sumamos el mismo elemento, definimos que 1 más 1 es 2. Definimos también que 2 más 1 es 3. Y así sucesivamente hasta el 9, el 10, y así creamos todos los números naturales. Ahora, por el axioma del elemento neutro, existe un 0. Y también el elemento inverso, para cada n, existe un menos n, que también pertenece a los reales. Con esta definición, podemos hacer que n sean los naturales, y el menos n serán todos esos números opuestos. Incluimos al 0 como número entero. Ahora, por el axioma del inverso, para cada n entero que sea distinto de 0, va a tener un recíproco. Y ese recíproco también pertenece a los reales. Ahora, para cada m y n entero con n distinto de 0, vamos a definir que este número real será m por el inverso de n. Y este número lo vamos a llamar racional. O sea, el racional lo vamos a llamar a la división de los enteros. ¿Qué podemos notar? Que los naturales están incluidos en los enteros y que los enteros están incluidos en los racionales. Los racionales pueden ser enteros, puede ser 2, pero también puede ser los fraccionarios, 2,3 o 2,3. Todos esos conjuntos están dentro de los reales. Pero ¿qué pasó cuando querían determinar la diagonal del cuadrado? 45 grados, un isósceles triángulo rectángulo, 1, 1, raíz de 2. ¿Qué pasó con raíz de 2? ¿Podemos expresarlo como un racional? Esa va a ser nuestra hipótesis. Suponemos que el número raíz de 2 es simplemente una división de enteros primos entre sí. Si elevamos el cuadrado a ambos lados, pasamos a multiplicar, y aquí nos damos cuenta que si hay un 2 a la izquierda, podemos decir que A es par. Entonces es un 2K, donde K es entero. Reescribimos 2K dentro del paréntesis, desarrollamos 4K cuadrado, y simplificar 2 es simplemente multiplicar por un medio a ambos lados. ¿Qué nos quiere dar a entender? B cuadrado es igual a 2K cuadrado. Hay un 2 a la derecha. Eso significa que B es par. Pero, ¿qué pasó? Habíamos comenzado de que A y B eran primos entre sí, o sea, no tienen factores comunes más que la unidad. Entonces, no son primos entre sí. Concluimos que raíz de 2 no es racional. No se puede escribir como una fracción de enteros. Entonces, vamos a crear un nuevo subconjunto de los reales llamados irracionales. A todos los reales le vamos a quitar los racionales. ¿Qué nos queda? Irracionales. La unión de los irracionales con racionales nos daría los reales. Se están complementando. ¿Tienen intersección? No. Un irracional no puede ser igual a un racional. Ya lo hemos visto. ¿Qué irracionales tienen? Sí, infinitos decimales que no se pueden escribir como fracciones. Se pueden aproximar, pero decir aproximar no es lo mismo que decir igual. El número e, raíz cúbica de 5, también son irracionales. ¿Por qué le llamamos cuerpo ordenado? El axioma de orden existe un subconjunto no vacío P que está dentro de los reales, que va a cumplir las propiedades de los reales, la clausura. Para dos elementos que están en el conjunto, su suma y su multiplicación sigue estando en el conjunto. Esa es la cerradura. ¿Y qué más? Que solo se va a cumplir una condición. Para todo elemento, o ese elemento pertenece al conjunto, o su opuesto pertenece al conjunto, o ese elemento es el cero. Ese es el axioma que vamos a tener en cuenta. Relación de orden. Sean dos elementos reales, X, símbolo y. Este símbolo se va a leer menor. Y esto solo se va a cumplir si y menos x pertenece al conjunto P. Llamémoslo positivo. Entonces, x es menor que y, quiere decir también que y es mayor que x. Y se va a escribir de esta manera. X menor a y es lo mismo que decir que y es mayor a x. Y si nos dicen x es menor o igual que y, eso simplemente quiere decir dos cosas. Que x es menor a y o que x es igual a y. Así funcionan los reales. Como les dije, P lo vamos a llamar reales positivos. Aplicamos la definición. 0 menor a solo si a menos 0 pertenece a los reales positivos. Pero restar 0 es sumar 0 también. El 0 que es neutro, queda a pertenece a los reales positivos, definimos ese conjunto, los a que pertenecen a los reales, tales que los a son mayores que 0. Y si fuera este caso, los elementos que son menores a 0, pues aplicamos la definición. 0 menos a pertenecen a los reales positivos. Los menos a pertenecen a los reales positivos. Vamos a definir ese conjunto. Los reales negativos serán los elementos menores al 0. La propiedad transitiva. Nos dan estos casos. Dados un número a menor a b, entonces aplicamos la definición. B menos a pertenece a positivos. B es menor a c, entonces c menos b pertenece a los positivos. ¿Qué podemos hacer? La propiedad de la clausura, que al sumarse siguen perteneciendo a los positivos. Si hacemos la propiedad asociativa, van a notar que menos b y más b es c. Y solo quedaría c menos a, que pertenece a los positivos. Ahora aplicamos otra vez la definición. A es menor a c. Esa es la clásica propiedad demostrada. Ahora la tricotomía. Ya habíamos visto que tenemos dos elementos, su diferencia va a pertenecer también a los reales. Por el axioma de los positivos, o este número es positivo, o inverso, pertenece a los positivos, o ese número es cero. Esta es la famosa tricotomía. Si aplicamos las propiedades de nuevo, tendríamos a menor a b, o b menor a a, o a es igual a b.
dos números o son iguales, o uno es menor que otro, o uno es mayor a otro. La propiedad aditiva, podemos aumentarle 0, lo escribimos con x más su opuesto. Ordenamos, aplicamos otra vez la definición, y hemos ya demostrado que a es menor a b. Tendríamos que, si le sumamos un número, se mantiene la relación de orden. El clásico de súmale a ambos lados. La propiedad multiplicativa, dados un número menor que otro y un número positivo, si multiplicamos ambos elementos, también pertenece a los positivos. Entonces desarrollamos por la distributiva y aplicamos otra vez la definición y ya tenemos AC menor a BC. Recuerden siempre eso y recuerden el orden que está escrito así, A menor a B, entonces B menos A pertenece a los positivos. También las auxiliares, ya hemos demostrado ese caso, se puede demostrar y aplicamos eso de allí, esto aquí, y ya obtendríamos esto de aquí. Tenemos dos números y si multiplicamos por un número positivo, 4 por 4, tendríamos 8 menor a 12. Pero si multiplicáramos por un número negativo, 2, 3, multiplicamos por menos 4 aquí y por menos 4 aquí, ¿qué pasará con la relación de orden? Se invierte. Esto es lo que está escrito aquí. 0 es menor a... ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos a ambos lados por a la menos 1, ¿verdad? 0 por a la menos 1, a la menos 1. No cambia la relación de orden. Sigue manteniendo 6. Entonces, por la definición, esto es 1. Y por la propiedad, hemos demostrado que esto es 0. Otra vez multiplicamos por a la menos 1. 0 por a la menos 1, menor a 1 por a la menos 1. Por definición, multiplicar por 1 es simplemente el mismo elemento. Y multiplicar por 0 es 0. Ya está, ya lo demostramos. ¿Qué era esto? A la menos 1, 1 sobre a. Demostrado. Lo mismo se puede aplicar cuando a es menor a c. ¿Y qué pasaría en este caso? 0 menor a a, entonces obtenemos 0 menor a b. Aplicando la propiedad, 1 sobre b también es mayor a 0. Pero ahora, ¿cómo sabemos quién es mayor? ¿1 sobre a o 1 sobre b? Multiplicamos a todo por un número positivo. Que tendríamos aquí, multiplicar por 0 es 0. A por a la menos 1, 1. B a la menos 1. Entonces, esto de aquí ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos por b a la menos 1 a todo. Por b a la menos 1. Multiplicar por 0, 0. Multiplicar por 1 no afecta a nada. Y este b a la menos 1 se multiplica con este b, haciéndose 1. Y quedaría a la c. Y ya tenemos esa propiedad demostrada. O sea, todas estas propiedades se demuestran con la anterior. Y con la anterior, del anterior y del anterior. De esta manera. Son demostrables también esto de aquí. Por la definición, hacemos que su diferencia, luego lo sumamos y aplicamos otra vez la definición. A por B, esta vez mayor a 0. Bueno, al principio sabemos de que ninguno de estos dos es 0, porque si fuera 0 mayor a 0, eso es una contradicción. Habíamos visto que en los positivos, si multiplicamos dos elementos positivos, sigue estando en los positivos. Si sumamos dos positivos, sigue estando en los positivos. Entonces, suponemos que A es positivo, eso es escrito. Y si ese es positivo, también lo es B. Pero ¿qué pasa también? Que puede ser que A sea negativo y B sea un negativo. Y al multiplicarlos, también sea positivo. Aquí, ¿qué podríamos hacer? No sé qué número es, puede ser negativo, puede ser positivo, pero si lo elevamos al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces desarrollamos x. Dividimos entre x, pero x, ¿qué pasa? Puede ser negativo o positivo. Recuerdan la propiedad, ¿verdad? Esto de aquí. Y esto de aquí. Vamos a restringir a x. Vamos a restringirlo. Entonces, digamos que x es mayor a 0. Ya teníamos esto. Por la propiedad que le hemos dicho, el inverso también es mayor a 0. No cambie. Ahora sí, este número es positivo y lo vamos a multiplicar aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Entonces tendríamos x menos 2 más 1 sobre x. Todo número por 0 sigue siendo 0. Y esto lo ordenamos y tendríamos esta propiedad de aquí. Sumamos 2 más 2, aquí más 2, 2 menos 2, 0. Ya está la propiedad demostrada. Cuando x es mayor a 0. Y cuando x es menor a 0, cambia el orden por las propiedades anteriores. Y este de aquí, ¿cómo lo vamos a demostrar? Cuadrado menos 2xy más y al cuadrado mayor o igual a 0. Vamos a sumar 4xy a la izquierda y a la derecha. Y aquí nos quedaría x cuadrado más 2xy más c cuadrado. Y eso es un binomio cuadrado perfecto.
Y quedaría x más y al cuadrado mayor o igual a 4xy. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos esa propiedad. Pasamos a dividir en 2. A ver, nos dicen un negativo multiplicado por un negativo. ¿A qué es igual a eso? Bueno, no lo sabemos a menos que apliquemos los axiomas. Empezamos con esto y le vamos a sumar este elemento de aquí. Vamos a demostrar que es 0. ¿Por qué? Por la distributiva. La distributiva, sacamos el menos b y nos quedaría menos a más a. Esto de aquí, por el elemento neutro, es 0. Entonces ya hemos demostrado que es 0. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que todo esto de aquí, llamémoslo un x, y esto de aquí, esto es menos x, porque estamos hablando del opuesto. A eso de adentro le vamos a sumar de tal manera que podamos aplicar la distributiva de nuevo. Menos b más b, esto es 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Es por eso que este de aquí se puede escribir como el opuesto de este de aquí. Por eso hemos puesto menos a por b. ¿Y qué teníamos aquí arriba? A por menos b, a por menos b. Reemplacemos adentro. Ahora, ¿qué quiere dar a entender esto? Menos y un menos. Ah, profe, menos por menos más. No. Lo que tienes que ver es que por la definición tenemos un x y existe su elemento opuesto. Si le aplicamos otra vez el opuesto, estaríamos volviendo al inicial. Si le sacamos el opuesto, es este de aquí. Y si a este le sacamos el opuesto, es este de aquí. Simplemente estamos retornando. Con el opuesto estamos cambiando de signo, por así decirlo. Concluimos que un negativo por otro negativo es simplemente multiplicar sus valores absolutos. Y es por eso que se inventaron esas reglas de signos, que menos 1 por menos 1 igual a 1, pero se pueden demostrar con los axiomas. Tenemos el cuerpo, que lo representamos con esta R, las operaciones suma y multiplicación, y el signo de relación de orden. Para representar estos números reales, vamos a construir una recta. Y a todo punto de la recta le va a corresponder solo un único real. Vamos a comenzar con el 0, lo vamos a poner al centro de toda esa recta. Luego vamos a empezar con el 1, el 2, el 3, así. Vamos a decir que esta parte es la sección derecha. Y ahora vamos a hacer los opuestos. Aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Estos son los opuestos. Y así sucesivamente. Estos son los racionales. Este es un irracional. Y es igual a 3.14. Todo esto del orden para decir, ah, profe, este 3 es menor a 4. ¿Pero por qué? Porque se ha establecido de que a la derecha van a ir los positivos y a la izquierda van a ir los negativos, pero nadie puede demostrar por qué 3 es menor a 4. Cabe resaltar que en la historia los griegos no pensaban en esta recta real. Esto se ha ido construyendo a través de la historia. Vamos a definir que A es menor a B si A está a la izquierda de B. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Con la recta. Ahora, vamos a definir qué son los intervalos. Es un subconjunto de los reales. Profe, subconjuntos naturales, racionales. A ver, en un intervalo vamos a tener estos elementos. Vamos a ver que si hay un elemento entre esos dos, ese elemento z debe seguir perteneciendo al intervalo entre el 1 y el 2. 1.5, que es 3 medios. A ver, 1.5 o 1,5, ¿pertenece a los naturales? No, no pertenece a los naturales. El intervalo debe decir que si hay un elemento medio, ese elemento medio también debe pertenecer al intervalo. Ya nos hemos dado cuenta de que en los naturales no pasa eso. Basta que no cumpla uno, ya no es intervalo. Veamos con los racionales. Entre el 1 y el 2 está también el raíz de 2, pero el raíz de 2 no es racional. Ya hemos demostrado eso. Entonces, los racionales es un subconjunto, pero no es intervalo. Para que sea intervalo, debe pertenecer un elemento medio entre estos dos. Todos los elementos deben cumplir. Si falla uno, alguno, ya no cumple. Definimos los intervalos acotados. Cota, un número en el cual van a detenerse en la recta real. Entonces, vamos a definir dos reales, uno menor que el otro, o igual. Y vamos a tener esta simbología. Si escribo esto, quiere decir cerrado. Si escribo esto, cerrado por la derecha. Si tenemos aquí este símbolo, vamos a escribir menor o igual. Si tenemos este de aquí, menor o igual. También, si es abierto, vamos a escribir de esta manera. O así también. Algunos libros le escriben así. Ese de allí también se puede escribir de esa manera. Pero si es así, abierto, no van a escribir el igual. También pueden haber variaciones. A ver aquí, abierto por la izquierda. Así se le llama. ¿Qué van a escribir? El signo de menor.
Y aquí sí está tomándolo. Entonces aquí van a escribir menor o igual, siendo A y B los extremos. Igual aquí. Respeten este orden de aquí y este símbolo de acá. Abierto, abierto. ¿De acuerdo? Recuerden que el abierto se puede escribir así o se puede escribir de esta manera. Entonces, este intervalo abierto se puede escribir así. A, B. Algunos libros lo escriben así. O lo escriben A, B. Intervalos no acotados. A ver, tendremos un solo real y el otro será infinito. Pero vamos a ver qué es infinito. Recuerden, cerrado, cerrado. Abierto, abierto, cerrado, cerrado. Solo fíjense en el real. Abierto, abierto. Recuerden tenerlo. Algunos escriben así, menos infinito, menor a x, menor a a. Quiero que noten una cosa. Pueden escribir esto, pero nunca pueden escribir igual. Igual a infinito. Eso no. Infinito. El matemático simbolizó con la lenisca de Bernoulli. Ese símbolo que parece un 8. Y este no es un número. Simplemente es una idea de sin final o una cantidad sin límite. Como ya habían visto en la recta real, poníamos así, más infinito y menos infinito. Hace ilusión a una cantidad grande, pero no es un número, simplemente es una idea. Más infinito se van muy a la derecha, menos infinito se van muy a la izquierda. Y ahí en el centro está el centro. Si encuentran más infinito, es derecha. Si encuentran menos infinito, es izquierda. Los reales se pueden escribir como un intervalo no acotado, de menos infinito a más infinito. Aquí, al que está a la izquierda lo vamos a llamar mínimo, si es que esto está aquí cerrado. Está abierto, puede ser una cota inferior. Así es su término. Si es cerrado a la derecha, máximo se le va a llamar. Aquí se le va a llamar cota superior si está abierto. Entonces, A aquí es una cota superior. A aquí es un máximo. A aquí es una cota inferior. A aquí es un mínimo. Si escribo así, mínimo, máximo, pero tendría que ser abierto o cerrado. Cerrado, máximo es cerrado. Intervalos degenerados. ¿Cómo cuáles? Cuando solamente tenemos un único elemento real o tenemos el vacío. El vacío a veces lo escriben como repetir el mismo elemento. Entre el 10 y el 10 no hay ningún número más que el 10, pero aquí está abierto. Ni siquiera lo toma, vacío. Algunos lo escriben así, pero la preferencia es escribirlo así, o otros lo escriben así. Llaves y algo vacío, llave. Vamos con el axioma del supremo. Los racionales no los cumplen, pero los reales sí lo cumplen. Solo imaginemos un subconjunto que tiene elementos, no vacío. Ahora, vamos a decir que está acotado superiormente, acotado, tiene cota, superior. Si existe un real, m, llamémoslo m, tal que los elementos son menores o iguales a m. Entonces podemos escribir un intervalo 3,2. Entonces, la cota superior es este 2. Si hubiese escrito 3, más infinito, aquí no tiene cota superior. Debe ser un real, un real. El infinito no es un real. Será acotado inferiormente si existe un real m minúscula, tal que los elementos siempre son mayores o iguales a ese mínimo. Si está acotado inferiormente, se le va a llamar cota inferior. Y si es acotado superiormente, cota superior. Y si está acotado, simplemente quiere decir que está acotado inferiormente y superiormente. Por lo tanto, puede tener un mínimo o un máximo. Tenemos este intervalo abierto. Podemos reconocer que en el intervalo t, cualquier número real mayor que 7 va a ser una cota superior. O sea, las cotas superiores pueden ser un montón de valores. Puede ser el 8, puede ser, a ver, pi cuadrado, que está alrededor del 9. O sea, este conjunto puede tener un montón de cotas superiores. ¿Y qué podemos decir? Que cualquier número real menor que 3 es una cota inferior de t, del intervalo t. Puede ser 2, puede ser 1, supremo e íntimo. Ahora, de estos de las cotas superior e inferior, solamente a la menor de ellas la vamos a llamar supremo. Esta definición bien rara del epsilon solamente nos quiere dar a entender que en la recta real vamos a tener ese intervalo, ¿no? 2,5. Dijimos que cualquier número mayor que 5, por ejemplo 6, 7, 8, va a ser una cota superior, derecha, recuerden. Aquí inferior, cota inferior. Ya, pero los que están aquí a la derecha, que son mayores a 5, son cotas superiores. Ahora, la cota superior mínima
es el 5. De aquí no podemos pasar. Ese de allí será el supremo. Y si tenemos ese intervalo, pues el épsilon simplemente nos está diciendo que si al supremo le restamos simplemente un número positivo, o sea, vamos a terminar en otro lugar, supremo, menos épsilon, entre ese intervalo siempre va a haber un elemento x sub 0. Eso simplemente nos está queriendo decir que siempre hay un elemento entre el supremo y el supremo menos épsilon, o que el supremo es menor o igual a cualquier cota. Lo mismo pasa, pero con la izquierda, cuando está cotado inferiormente. El ínfimo va a la izquierda, y nos está queriendo decir que al ínfimo, si le sumamos una cantidad, entre ese intervalo siempre hay un elemento, por ejemplo x sub 0. Es como decir, a ver, entre el 1 y el 2, ¿qué número está allí? Está el 1.5. Y entre el 1.5 y el 1.6 está el 1. No sé, 52. Y así sucesivamente. Siempre obtenemos un valor que está en medio. A ver, en este conjunto, L no está acotado superiormente. No hay cota superior. Aquí hay un más infinito. Y más infinito no es un real. Pero sí está acotado inferiormente. Una cota inferior, 1 a 1.5. Pero ¿cuál es la mayor cota inferior? El 2. Del 2 no podemos pasarnos. 2 es cota inferior de L, pero también es el ínfimo. No tiene mínimo ni máximo porque para que tenga mínimo y máximo deben estar los intervalos cerrados. Ahora, tenemos este conjunto. Nos dicen que n pertenece a los naturales. Los naturales comienzan de 1, 2, 3, ya. Entonces, n es mayor o igual a 1. N cuadrado mayor o igual a 1 también. Sumamos 1 a ambos lados. Hacemos la propiedad del inverso, pero también tendríamos que es mayor a 0, porque un a mayor a 0, 1 sobre a también es mayor a 0. Ya obtuvimos la expresión que queríamos. Entonces, ese a está entre un 0 y un medio. Tendríamos que el supremo es un medio y podemos demostrar por la otra definición que va a existir un épsilon mayor a 0. O sea, va a haber algún elemento dentro de ese intervalo. El principio arquimediano, pensamos en que un natural multiplicado por un real va a ser menor o igual a otro real. Esa es nuestra hipótesis. Por el axioma del supremo, el natural multiplicado por el real es mayor al supremo y menor o igual al supremo. Aquí entramos en una contradicción, porque supusimos que estaba acotado superiormente por b. Por esa contradicción se pudo encontrar de que no está acotado superiormente, sino inferiormente. Con este principio arquimediano se puede demostrar que la diferencia de b y a va a ser menor que algún natural. Entonces invertimos ese natural, que está entre 0 o 1, y va a ser menor a b menos a. Entonces pensamos en un m entero. Por el principio arquimediano también tenemos eso. Dividimos entre n y obtenemos esto de aquí. Con esta demostración hacemos de que entre a y b hay una fracción, hay un número racional. Gracias al principio arquimediano demostramos eso. Eso lo llamamos densidad. Que entre dos números cualesquiera reales, en que a sea menor a b, siempre va a haber un racional en medio de ellos. Alguno, puede haber varios. Pero ¿qué pasa si dividimos entre la raíz de 2 o un irracional? X y y, reales cualesquiera, tal que uno es menor que el otro, hay un racional en medio y habíamos demostrado. Pasamos a multiplicar raíz de 2, podemos decir que este número de aquí es irracional. O sea que entre dos números cualesquiera, uno menor que el otro, siempre hay un irracional. Con este nuevo conjunto de aquí, vamos a definirlo. ¿Qué obtenemos? Que x está entre menos raíz de 2 y raíz de 2, por las propiedades de valor absoluto. Encontramos el 1, el 0, el menos 1, pero no tiene supremo. ¿Por qué? Porque el raíz de 2 no pertenece a los racionales. Entonces, los racionales no cumplen el axioma del supremo. No todos cumplen, pero los reales sí. Aquí ya lo habíamos visto. Hay más irracionales que racionales. Entonces, en los reales, el valor absoluto, recuerden, simplemente al número que tenemos, vamos a obtener su parte positiva, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un número negativo, le aplicamos valor absoluto, nos va a dar un número positivo. Ahora, la raíz cuadrada principal. Quiero que se aprendan esto, que tenemos este problema, ¿no? A cuadrado igual a 25. Entonces sabemos que un negativo por otro negativo nos podría dar un positivo, ¿verdad? O un positivo por un positivo también es positivo. Tendríamos dos valores, la raíz cuadrada de 25 y la menos raíz cuadrada de 25. Ahora, en los reales, la raíz cuadrada principal va a dar un número positivo. Entonces tendrían a es igual a más menos raíz de 25, o sea, más menos 5. Raíz de 25 va a ser positivo en los reales, ¿de acuerdo? No es lo mismo que me digan a cuadrado es igual a 25 que, oye, ¿cuánto es la raíz de 25?
Si hablo en los reales, debo decir automáticamente 5. No puedo decir menos 5. Porque en álgebra tenemos esto de aquí. Aquí vamos a ver que si ponemos un menos 4, desarrollamos esto de aquí, raíz de 16. Y eso es 4, por el mismo principio que hemos dicho acá, que tiene que salir positivo. La raíz cuadrada principal. ¿Y cómo podemos expresar eso? Con el valor absoluto. Tendríamos menos 4 aquí al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces aplicamos el valor absoluto. Y eso nos da positivo. O 0 también puede salir, pero nunca negativo. Ahí también tenemos raíz de 36 igual a 6. Pero si tenemos raíz cuadrada de un negativo, aquí tenemos que pensarlo 2 veces y anular esto porque hablamos de los complejos, no reales. Entonces raíz de positivo va a pertenecer a los reales. Y la raíz de un negativo va a pertenecer a los complejos. Ya, las inecuaciones que ustedes van a ver, simplemente es una desigualdad. Todas esas propiedades que hemos visto, ¿verdad? Es una desigualdad y vamos a poner unas incógnitas. Y vamos a resolver un conjunto de soluciones, llamado conjunto solución. Entonces las desigualdades tienen esta forma. No hay incógnitas, simplemente son valores que decimos. Es como si dijéramos un lema, un teorema, ¿verdad? ¿Cómo demostramos esto? Son números positivos, entonces podemos multiplicar aquí A por C menor a B por C. Y aquí multiplicamos por B. B por C menor a B por B. ¿Y qué teníamos de un número menor a otro? Y ese otro es menor a alguno, pues entonces lo escribimos así. Y ya tenemos eso que queríamos demostrar. O sea, las desigualdades se pueden demostrar, pero no son incógnitas. La ecuación usa el símbolo igual. Tenemos ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Y las inecuaciones van a usar todos estos símbolos. Mayor, menor. No puede usar solo el igual porque sería una ecuación. Pero va a usar las combinaciones. Menor igual, mayor igual. Y a ver, tenemos una de primer grado, que es casi pero en vez de tener igual, tenemos un menos. Hacemos todas las operaciones de sumar a ambos lados, multiplicar en menos lados, ya. Entonces tenemos este ejemplo. Vamos a restar 2x a todos los lados. ¿Qué hacemos después? Separamos por las reglas lógicas. Si a es menor a b menor a c, entonces a es menor a b y b es menor a c. Eso es lo que vamos a separar para operar rápido. Separamos, sumamos a todos a ambos lados y así despejamos. Ya tenemos nuestro intervalo, nuestro conjunto solución, abierto en 3, porque no lo toma, y cerrado en 7. Y las inecuaciones de segundo grado, pues simplemente vamos a tener que hacer estas operaciones. Despejamos de tal manera que A sea positivo. Y vamos a despejar 0 al otro lado, una constante, y el 0 a un lado. Nos puede quedar algunas cosas como si el discriminante es mayor a 0, tendríamos que usar los posibles ceros. Si nos queda que el discriminante es igual a 0, el trinomio se puede hacer como cuadrado perfecto. Y si el discriminante es menor a 0, pues automáticamente sabemos que el trinomio es positivo. Cuando el discriminante es 0, es cuadrado perfecto. Dependiendo de los signos, podemos entender una cosa. Un cuadrado perfecto es positivo o 0. Por eso, aquí cualquier valor real lo cumple, excepto los posibles ceros, porque si reemplazamos los posibles ceros, nos quedaría 0 menor a 0. Y esto es contradicción. Aquí igual. Sí podemos aplicarlo porque aquí hay un igual. Tendríamos un número positivo, 3 mayor o igual a 0, pero también tendríamos 0 mayor o igual a 0. A ver, esto de aquí es 0 menor a 0 o 0 igual a 0. 0 mayor a 0, eso es falso, eso es una contradicción. Pero o 0 igual a 0, verdadero. Sabemos que el o, cuando hay verdaderos, automáticamente es verdadero. ¿Cierto? O sea, van a usar las reglas lógicas. Si es menor a 0, no puede pasar esto, porque nosotros sabemos que no hay cuadrado en los reales que sea negativo. No hay cuadrado negativo. Entonces, no hay valores para x. El conjunto solución es vacío. Aquí tenemos falso o el cuadrado igual a 0. Sabemos que el o con el falso lo podemos quitar y solo nos concentramos en esto de aquí. Y si tenemos igual, es solo resolver una ecuación, o sea, resolver los posibles ceros. Los posibles ceros simplemente refieren a factorizar. Nuestro polinomio, nuestro trinomio, lo vamos a factorizar. ¿Cómo? Cuando despejamos todo a la izquierda y el 0 a la derecha. Aquí lo factorizamos, al factor primo lo igualamos al 0. Pero tener en cuenta de que el coeficiente principal debe ser positivo. Aquí 1 es positivo.
Coeficiente positivo, su variable, coeficiente positivo, su variable. 3x menos 1 igual a 0, un tercio. X menos 3 igual a 0, 3. Esos son los posibles ceros. Los escribimos en el orden de la recta numérica, izquierda. Desde la derecha vamos a aplicar esta regla de más, menos, más. Cuando tenemos mayor igual a 0, vamos a elegir estos más, estos intervalos de aquí. ¿Qué signos irán acá? ¿Por qué menor igual, mayor igual? Vamos a utilizar estos de acá. Si hay un igual, tendríamos que poner igual. También podríamos escribir así, a un tercio, y de 3 a más infinito. Tenemos el otro caso. ¿Qué debíamos hacer? Acomodar de tal manera que el coeficiente es positivo. El discriminante sale 5, entonces aplicamos los posibles ceros y los escribimos en la recta numérica. Hacemos de derecha a izquierda, más, menos, más, y empezamos a ver el signo. Si aquí tenemos que todo esto es menor a 0, utilizamos el menos. Entonces sería solo este intervalo. ¿Qué nos va a indicar si es abierto o cerrado? Aquí. Como aquí no está cerrado, no hay un igual, pues entonces ambos están abiertos. Tendremos este caso. ¿Qué descubrimos? De que es factorizable, es un cuadrado perfecto. Pero nosotros sabemos que un cuadrado es mayor o igual a 0. Pero como aquí no está poniendo igual, entonces descartamos esa posibilidad. Entonces, todos lo van a cumplir excepto el 3 medios, porque cuando reemplazamos con 3 medios, esto se hace 0. Y 0 menor a 0 es contradicción. Por eso, de todos los reales, vamos a quitarle ese 3 medios. Ese no va a cumplir. Tenemos otro ejemplo, en el que también se puede factorizar, pero vemos esto. A cuadrado es mayor o igual a 0. Pero aquí está con menor o igual a 0. Entonces, solamente nos concentramos en el igual. Y si es solo un igual, estamos resolviendo una ecuación. X menos 2 igual a 0, X es igual a 2. X pertenece a un conjunto donde el único elemento es 2. El trinomio no negativo solo se va a cumplir si es que tienen discriminante menor o igual a 0. Automáticamente pueden dar fe de que el trinomio va a ser no negativo, mayor o igual a 0. O pueden completar el cuadrado y se dan cuenta de que ya es mayor o igual a 0. Y si le aumentan un positivo, ¿por qué razón sería negativo? Es por eso que anulamos y nos damos cuenta que X no tiene valores que cumplan esto. Estas propiedades también se pueden demostrar. A menor a B, podemos pensar tres casos, en el que es mayor a 0, en el que es menor a 0, o en el que el 0 está ahí. Multiplican por 1 a la menos 1, y así van a resolver. Pueden tener A sobre B. O sea, con todos los axiomas que hemos visto de las propiedades, pueden demostrar las siguientes que ven aquí. La teoría de medias, media potencial, media aritmética, media geométrica, se definen de esta manera. Y si aplicamos con n igual a 2, podemos hasta incluso demostrar en la semicircunferencia. Y con las propiedades de relaciones métricas podemos hallar media geométrica, media armónica y media cuadrática. ¿Qué es la potencial? Cuando le ponen 2. Potencial mayor o igual a aritmética, mayor o igual a geométrica y armónica. También tendremos estas desigualdades que también nos van a servir en las propiedades, que si las conocemos, nos sale al toque el problema. Su definición bien general, de Cauchy, Bunyakovsky y Schwarz. Estos tres matemáticos trabajaron en esta desigualdad. Otras, como la desigualdad de Nesbit, puede demostrarse, pero estas son más complicadas de demostrar. Igual la de Chebyshev, mucho más difícil.